Bueno, muy bien. Entonces, el problema que vamos a trabajar hoy se llama Anderson Impurity Model. Entonces, digamos que abrió las puertas para que se pudiera hablar del efecto Kondo y el efecto Kondo abrió las puertas para que se hablara de renormalización en teoría cuántica de campos. Entonces, vamos a ver cuáles son los antecedentes de este problema. Entonces, aproximadamente en 1911, entonces se observa la superconductividad en Camerlín, ¿cierto? Entonces, first registered observation of superconductivity. At 4.2 Kelvin. A 4.2 Kelvin. En ese mismo laboratorio entonces ya había, digamos, había unos diseños experimentales que permitían hacer medidas criogénicas, ¿cierto? Entonces, más o menos en 1933, como por ahí, por esas fechas. Entonces, en 1933 eh, se hace una medida, que yo les voy a compartir los papers correspondientes. Entonces, se hace una medida sobre algunos metales, entre ellos, por ejemplo, el platinio, el oro y la plata, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estos metales tenían unas impurezas magnéticas with magnetic impurities? Y entonces sucede lo siguiente. Entonces, ¿por qué hable de la superconductividad? Porque resulta que ya se conocía el comportamiento superconductor en términos de la resistividad, ¿cierto? Yo no sé si yo a ustedes les comenté, yo sé que yo le hice este comentario a los estudiantes míos de electrodinámica, pero no sé si la clase pasada habría comentado. Eh, entonces, la resistividad como función de la temperatura para algunos tipos de metales. Entonces vamos a comenzar a mirar, por ejemplo, cómo es la resistividad para un metal convencional, ¿cierto? Para un metal convencional, entonces la resistividad es como algo así. Entonces, si es lineal, entonces es como la resistividad y va a llegar a un punto donde la resistividad de este metal se comienza a saturar. Se conoce como la resistividad de saturación Rho sub cero, ¿cierto? Y esta temperatura a la cual se satura la resistividad se llama T sub cero. Entonces, por debajo de esta temperatura, este metal ya no puede reducir más su resistividad, ¿cierto? No todos los metales se comportan así en términos de la resistividad. Hay otros metales que se comportan diferente. Por ejemplo, los metales que están basados en el niobio, en el molibdenio, también hay algunos que están basados en el itrio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de metales, en la medida que nosotros logramos satisfactoriamente descender su temperatura, va a llegar a una temperatura a la cual su resistividad se hace cero, no muy bajita porque hay metales con resistividad muy bajita, por ejemplo el oro, ¿cierto? Entonces no necesariamente bajita, pero sí cero, ¿cierto? Entonces, este tipo de metales, si exhiben diamagnetismo, si exhiben diamagnetismo perfecto, es decir, si expulsan los campos magnéticos de forma tal que podamos observar el fenómeno de la levitación, se llaman superconductores, ¿cierto? Si no, esto sería un conductor perfecto, ¿cierto? Entonces, en términos de la conductividad, esto se le llama perfect conductor. ¿Cuándo es un superconductor?
Es un superconductor cuando a bajas temperaturas este material comienza a expulsar los campos magnéticos externos. Entonces vamos a ver una demostración en YouTube, ¿sí o no? Entonces, Oscar, qué pena con usted que le vaya a repetir el video, pero pues tú sabes, ¿sí o no? No, profe, tranquilo. Igualmente el video está bastante interesante. Listo. Entonces, vamos a buscar acá en YouTube, vamos a buscar algo que se llama efecto Meissner, ¿cierto? Yo he visto el efecto Meissner en vivo. Créanme que esta vaina es impresionante. Sobre todo cuando uno la ve por primera vez. No sabe uno qué está pasando. Muy bien. Un segundo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a mirar cuáles son los materiales. Entonces, este es un superconductor, que es un superconductor basado en itrio de bario y óxidos de cobre. Son superconductores de temperatura crítica relativamente alta, ¿cierto? Por ahí unos 80 Kelvin, puede ser, algo así. Entonces, los superconductores probablemente no se pueden tocar con las manos por la estática, ¿cierto? Y por la humedad que tienen las manos. Ahora, entonces, este material hay que enfriarlo de alguna forma. Entonces, en este video utilizan nitrógeno líquido, como vamos a ver. Entonces, el experimentalista está colocando un imán encima del superconductor. Observen que ahí no pasa nada porque está a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando se enfríe el superconductor, o sea, cuando se enfríe ese metal y ese metal se vuelva superconductor, entonces va a pasar algo. Entonces ahí deposita el nitrógeno líquido. Observen. Ahí va a enfriar el superconductor. Entonces se comienza a evaporar el nitrógeno líquido. Y entonces ahí comienza a levitar el imán. Entonces el superconductor comienza a expulsar el campo magnético producido por el imán. Entonces esto es diamagnetismo perfecto. Para que un metal sea superconductor tiene que exhibir resistividad cero a bajas temperaturas y diamagnetismo perfecto. Se llama el efecto Meissner y puede ser, de hecho, este efecto puede ser predicho clásicamente, ¿sí o no? Entonces, a través de la teoría de Gilles Landau, ¿cierto? Eso me parece como algo increíble. Nosotros lo que estamos viendo acá, una cosa muy interesante. Lo que nosotros estamos viendo acá, esto es un efecto netamente cuántico y no estamos hablando de la materia microscópica, ¿cierto? Por lo tanto, no es correcto decir que la mecánica cuántica tiene dominio sobre la materia microscópica solamente, también sobre la materia ultrafría, ¿cierto? Entonces, este se llama el efecto Meissner. Ahora, hay otros videos del efecto Meissner, por ejemplo, este video del efecto Meissner es un video más pedagógico, ¿cierto? Porque están mostrando los elementos, observen esto. El imán, el itrio de bario, este es el itrio de bario de óxido de cobre, ¿cierto?
y el imancito. Y acá entonces van a mostrar el nitrógeno líquido. Entonces ahí le están echando nitrógeno líquido para enfriar el superconductor. Entonces observen, esta es la magia de la ciencia, ¿cierto? Hay una cosa llamada la magia del cine, es la magia de la ciencia. Entonces después de que el superconductor se comience a enfriar por debajo aproximadamente de unos menos 190 grados centígrados, entonces observen lo que va a pasar. Ahí, uno, dos, ahí comenzó la levitación, ¿cierto? Entonces se levanta el imán de esos mismos que tenemos en la nevera y comienza a flotar, a levitar por encima del metal. Entonces se llama el efecto Meissner. Nos están mostrando específicamente cuál es el superconductor. Esos superconductores, lo que es el itrio de bario de óxido de cobre, se llaman cuprates, ¿cierto? Son superconductores no convencionales de alta temperatura, y cuando me refiero a alta temperatura, no me refiero a temperatura ambiente, sino a temperaturas por encima de los 19 Kelvin. Y los 19 Kelvin, estamos hablando de menos 254 grados centígrados, ¿cierto? Entonces necesitamos helio líquido. Acá nos basta con nitrógeno líquido para poder enfriar el metal. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora retornamos. Entonces, además de ser conductores perfectos, necesitamos que exhiban diamagnetismo perfecto, lo que en inglés conocemos como perfect diamagnetism, ¿cierto? Muy bien. Ahora, resulta que en este tiempo, en 1933, cuando se estaban experimentando con este tipo de metales, platino, oro, plata, tienen la característica que son no magnéticos, ¿cierto? Son no magnéticos. Eso significa que tienen bandas de energía degeneradas en spin. ¿Sí o no? La banda de energía para spin up es exactamente la misma que la banda de energía para spin down. ¿Sí o no? Entonces, pero en este tiempo, entonces, estos metales estaban dopados con magnetic impurities. Entonces, doped with magnetic impurities. Y aquí entonces comienza lo que conocemos como diluted magnetism, ¿sí o no? Entonces, eso es un gran área del magnetismo, grande, ¿cierto? Entonces, y cuando nosotros teníamos, o cuando se tenía, en este caso, impureza sobre el metal, entonces pasaba esto con la resistividad. Entonces, la resistividad comenzaba a bajar con la temperatura, vamos bien, pero resulta que por acá pasaba algo como así. Entonces, he aquí el meollo del asunto. Entonces, no se sabía qué estaba pasando. Esto era un completo misterio. Habían varios problemas en esta época. El primero de los cuales era que no se tenía, para nosotros poder aplicar el método científico, necesitamos tener variables de control. Y si la hipótesis era que la concentración del dopaje tenía que ver en este fenómeno, teníamos que tener en ese tiempo una forma como raza humana, pues por ello no había ni nacido, y si hubiera nacido tampoco hubiera sido capaz de explicar esto, ¿cierto? Entonces, pero como raza humana no teníamos los medios para controlar la pureza de forma tal que pudiéramos investigar este fenómeno, ¿cierto? Cuando los métodos de control de pureza comenzaron a explotar en la década de los 50, ¿cierto? Entonces, en esta década vienen una serie de físicos teóricos, la mayoría de los cuales eran japoneses, que comienzan a desarrollar también modelos matemáticos que pueden explicar esto. En esta época apenas si se conocía el trabajo de Ernst Ising, de Werner Heisenberg, ¿cierto? Apenas si se conocía, por ejemplo, el trabajo de Johanna Hendrika von Leuven sobre la imposibilidad de la mecánica clásica para escribir el fenómeno magnético. Pero ya en el 50, entonces comienzan a venir en este orden Zener,
en 1952, ¿cierto? Después viene unos viejos conocidos de Jalil, bastante conocidos de Jalil y hasta amigos. Son Ruderman y Kittel, ¿cierto? Ruderman y Kittel. Kittel, ese es el que escribió ese libro maluco de Física del Estado Sólido, 1954, ¿cierto? En 1956, entonces acá comienza la camada dorada de japoneses que había comenzado con Shinichiro Tomonaga y con Hideki Yukawa, ¿cierto? Eh, mm, Uno de ellos ganador del premio Nobel de 1949 y el otro de 1965 con Richard Feynman. Entonces, en esa era de dorada de la física de Japón, entonces viene acá un físico japonés de apellido Kazuya en 1956, ¿cierto? Y viene por acá en 1957 otro físico japonés de nombre Kei Yoshida, el que escribió el libro de teoría del magnetismo, que es una belleza de libro, sobre todo en el contexto de este curso, 1957, ¿cierto? Más acá hay otros físicos japoneses que contribuyeron también a la teoría del magnetismo, no en esta área, pero sí, por ejemplo, en la área de materiales magnéticos no centrosimétricos, ¿cierto? Era Toru Morilla, por ejemplo, ¿cierto? Hasta que llega la época de Jun Kondo en 1965, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué hizo Jun Kondo? Jun Kondo planteó que los procesos de scattering entre los electrones del metal, por ejemplo, platino, oro, plata, con las impurezas magnéticas, entonces estaban elevando la resistividad por debajo de cierta temperatura que representaba la escala característica del proceso energético, que ahora la conocemos como la temperatura de Kondo, ¿cierto? En la temperatura de Kondo hay exactamente un turning point en la resistividad y esta vaina, si era supremamente anómala, pues, ¿cierto? Entonces que hubiera un mínimo de resistividad, era incomprensible. Ahora, eh, ahora digamos que nosotros hemos logrado aceptar como físicos que el efecto Kondo es una inevitabilidad, ¿cierto? Del magnetismo en sistemas diluidos, ¿cierto? Pero en ese tiempo no. Hay sistemas que no exhiben efecto Kondo por algo que se llama la renormalización de Kondo, ¿cierto? Entonces, pero pues la mayoría de sistemas con impurezas diluidas sí. Les recomiendo el libro de Many Body Physics de Piers Coleman, específicamente el capítulo 16. Muy, pero muy bueno, ¿cierto? El mejor que yo conozco para uno introducirse en este tema que les estoy planteando. Entonces, ahora, ¿cuál era el problema con la solución de Kondo? Entonces les voy a explicar cuál era el problema con la solución de Kondo. El problema con la solución de Kondo, que se conoce como Kondo Problem, era este. Que Kondo entonces podía predecir este comportamiento de la resistividad y podía predecir el turning point, el mínimo de la resistividad. Pero esto comenzaba a diverger a medida que nos acercáramos a temperatura cero. Esto se conoce como el problema de Kondo y se solucionó con renormalización, lo que se llama Wilsonian Renormalization, ¿cierto? Que es un método de teoría cuántica de campos. El efecto Kondo es uno de los pocos problemas en la física teórica para el que se necesita, o sea, se necesita todos los fierros de la teoría cuántica de campos para poder solucionarlo. Este es un problema supremamente completo desde la perspectiva conceptual, teóricamente hablando. ¿Cierto? Entonces, eh,
Acá hubo un intento, ¿cierto? Un muy buen intento de un paper que también les compartiría ahorita y que es lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy con integrales de camino. Entonces, eso se llama Anderson Impurity Model, ¿cierto? Entonces, para poder entender este problema que nosotros tenemos acá, pues básicamente que Anderson tenía primero que entender cómo interactuaba una impureza con el medio metálico, pero sobre todo cuando la impureza desarrollaba un momento magnético. No todas las impurezas desarrollan momento magnético. Si usted, por ejemplo, dopa esto con átomos de boro, ¿cierto? Los átomos de boro tienen orbitales tipo P y tienen unos términos espectroscópicos tipo P, ¿cierto? Muy probablemente no vayan a desarrollar magnetismo, ¿cierto? ¿Qué sabemos nosotros de qué tipo de elementos de la tabla periódica desarrollan magnetismo a nivel iónico? El manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, ¿cierto? Entonces, esos son átomos que desarrollan momento magnético trivial. ¿Por qué trivial? Porque son átomos que desarrollan momento magnético solo debido al spin, pero no debido al momento orbital. Entonces son más susceptibles de ser estudiados teóricamente porque el acoplamiento spin-órbita es muy pequeño. Si nosotros, por ejemplo, consideramos átomos como el gadolinio, como el disprosio, como el turbio, como el lantanio, como el actinio, entonces esos átomos tienen acoplamiento spin-órbita gigantesco, no grande, gigantesco, ¿cierto? Y son muy difíciles de estudiar, muy difíciles de modelar. Hay métodos para modelarlos y para estudiar este tipo de átomos sobre superficies, pero básicamente digamos que lo más exitoso es el modelo de Kondo, y el modelo de Kondo se basa en que los átomos tienen momentos orbitales muy pequeños. Se llaman only spin atoms, ¿cierto? Vamos a hablar de Anderson Impurity Model. Entonces, el Anderson Impurity Model es básicamente un modelo donde nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una lámina metálica, como esta lámina que estoy tratando de dibujar acá. Yo siempre digo la palabra tratando, yo soy malísimo para dibujar. Entonces, esto es un metal, pongan ustedes, por ejemplo, cobre, ¿cierto? Y ustedes van a dopar el cobre, por ejemplo, con átomos de cobalto. A mí me gusta mucho este ejemplo porque este ejemplo experimentalmente yo lo conozco muy bien, ¿cierto? Entonces, y nosotros queremos saber cuándo este átomo de cobalto, por ejemplo, o de lo que sea, entonces va a desarrollar momento magnético de forma tal que pueda haber un scattering dependiente de spin entre la impureza y los electrones de conducción del cobre, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a utilizar el siguiente modelo. Y entonces después vamos a utilizar funciones de Green-de-Matsubara y vamos a utilizar integrales de camino. ¿Listo? Entonces, acá que tenemos, tenemos que el hamiltoniano de nuestro sistema es lo siguiente. El hamiltoniano va a ser una parte que voy a escribir en verde. Esa parte va a ser la suma sobre K sigma, ¿cierto? Típicamente en el paper de Anderson se utiliza simplemente E sub K. ¿Por qué? Porque se considera que el cobre acá no es magnético, o lo que sea eso no es magnético, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces tenemos por C sub K sigma daga, que es un operador que crea un electrón con spin sigma en la banda de energía E sub K, ¿cierto? Por C sub K sigma, que es un operador que destruye un electrón con spin sigma en la banda de energía E sub K. Muy bien, entonces ahora en rojo, por el color que utilice, vamos a escribir el término para la energía de la impureza. Simplemente con un nivel de energía, voy a considerar que esto es E sub D sigma. Ya les voy a explicar por qué convencionalmente utilizamos la letra D acá. Entonces esto sería acá D sub sigma daga.
por D sub sigma y sumamos sobre sigma. Resulta que Zener en 1952 planteó que en este problema interactúan los electrones de conducción tipo S con los electrones de la impureza tipo D, porque se considera que la impureza era mayoritariamente un metal de transición, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que se utilizan los operadores de acá, de daga D. El operador de sigma daga crea un electrón con spin sigma, ¿cierto? En el nivel de energía que consideramos de la impureza es sigma, ¿cierto? Y D sigma, entonces crea un electrón, destruye un electrón, perdón, con spin sigma. Para que haya magnetismo, es necesario si este nivel de energía está doblemente ocupado, como ustedes pueden ver, no va a haber magnetismo, ¿cierto? Porque spin up H barra medios más spin down menos H barra medios, el momento total da cero. ¿Cómo podemos hacer nosotros para garantizar que, por ejemplo, hubiera magnetismo? Como vamos a demostrar más adelante, lo que podemos hacer es que podemos incluir una energía de interacción U entre dos electrones. Y por lo tanto, eso garantiza que para que este nivel esté doblemente ocupado, esto es un proceso que es energéticamente desfavorable, ¿cierto? Está permitido por el principio de exclusión de Pauli, pero es desfavorable porque se necesita una gran cantidad de energía para poder ocupar doblemente este nivel de energía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener un momento. En el caso de que tengamos este término en el Hamiltoniano, ese término U. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora necesitamos describir la interacción entre lo verde y lo rojo, ¿cierto? Ahí la dibujé en blanco, entonces hagámosla en blanco acá también. Esto sería más la sumatoria sobre K y sigma, ¿cierto? De una constante de interacción gamma sobre la raíz de n, ¿cierto? Que multiplica a C sub K sigma daga por D sub sigma más D sub sigma daga por C sub K sigma, ¿cierto? Entonces acá, si yo destruyo un electrón, por ejemplo, en la impureza, entonces lo puedo ubicar en la banda de energía del metal, o si lo destruyo en la banda de energía del metal, puedo ocupar por un leve intervalo de tiempo la impureza, donde ese intervalo de tiempo va a estar relacionado inversamente con esta constante de interacción gamma, ¿cierto? Por el principio de incertidumbre energía-tiempo. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo primero que yo quiero saber es cuándo, escuchemos bien, cuándo hay momento magnético producido en la impureza. Entonces para eso, entonces calculamos la magnetización de la impureza. Entonces, impurity magnetization. Una preguntita. Claro, dime. Em, no estoy, no estoy seguro si entendí bien, pero ¿es posible establecer el modelo colocando que los operadores de creación y destrucción de impureza no dependan del spin? ¿O eso solo es una aproximación? No, los operadores de la impureza tienen que depender del spin. Deben Ok, depender para usted poder hacer lo que yo voy a hacer acá. Vea una cosa, Daniel. Yo quiero calcular la magnetización en dirección Z. Entonces, ¿esto qué es? Esto es básicamente lo siguiente, Dani. Pilla. Entonces, esto es el número, esa es la densidad de spin up menos la densidad de spin down, ¿cierto? Y esto, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría entonces el valor esperado de D up daga por D up menos el valor esperado de D down daga por D down. Entonces, por lo tanto, deben de depender del spin. ¿Sí, pillo? sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y esto? ¿Cómo se puede calcular esto? Pues esto es muy sencillo. Nosotros simplemente decimos que esto entonces será la suma sobre sigma de sigma sub sigma sigma super z, es decir, la matriz de Pauli, los elementos matriciales de la matriz de Pauli, sigma z por D sub sigma daga por D sub sigma, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
De alguna forma yo puedo expresar esto en términos de funciones de Green, ¿cierto? En términos de funciones de Green, siempre y cuando yo evalúe la función de Green en cero menos, ¿cierto? Porque estos operadores están evaluados, ¿cierto? Como en un tiempo cero menos, pero voy a utilizar la representación térmica de la función de Green, que ya vimos. Esto sería la suma sobre sigma de sigma sigma super z, que multiplica a la función de Green de Matsubara de sub sigma, ¿cierto? Pero evaluada en cero menos, ¿cierto? Entonces, donde estos tiempos, dos tiempos son aproximadamente iguales, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser cero menos o cero más. Y ahora entonces voy a utilizar la representación de Fourier de la función de Green de Matsubara. ¿Sí o no? Bueno, esta no es la función de Green, técnicamente hablando, no. Técnicamente hablando, no. Esta es simplemente una función de Green en tiempo imaginario, donde tau menos tau prima pues va a ser igual a cero, ¿cierto? La función de Green de Matsubara, técnicamente hablando, es la representación en frecuencia de la función de Green de tiempo imaginario, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Acá, entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos la sumatoria, ¿cierto? Sobre sigma de sigma sub sigma, sigma super z. Entonces acá escribimos la representación frecuencial de la función de Green en tiempo imaginario, que sería 1 sobre, acá estoy haciendo h barra igual a 1, ¿cierto? Eso no es problema en este momento. Entonces acá tengo la suma sobre I omega m de G sub de sigma de I omega m por E a la I omega m 0 menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá entonces ya tengo una representación para la magnetización. Entonces, lo que tengo que hacer es saber quién es la función de Green ahora. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a tratar de calcular la función de partición, ¿cierto? Como una integral de camino. Y calculando la función de partición como una integral de camino, entonces voy a poder evaluar la función de Green de Matsubara, ¿cierto? Entonces, esto es una forma en la que yo puedo obtener la función de Green de Matsubara a partir de la función de partición como integral de camino, que fue lo que vimos hace 8 días. Entonces acá, digamos, esto es algo divertido, ¿cierto? Pues si a uno le gustan los cálculos, si no, me imagino que no. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad sobre los que yo tengo que integrar? Entonces, la función de partición z, entonces será la integral de camino, ¿cierto? Acá naturalmente va a haber una productoria sobre K y sigma. Esto solamente es notación, pero igual pues yo lo pongo. Entonces, de la derivada funcional de C sub K sigma barra. Ya les voy a explicar por qué en la literatura en algunas partes ustedes pueden encontrar barra y en algunas partes asterisco, ¿cierto? No van a encontrar daga, por lo menos no que yo conozca, ¿cierto? Entonces, esto es C sub K sigma. Acá tenemos D sigma barra y acá tenemos D sigma. Entonces, ¿por qué? Porque estos de acá ya no son operadores, estos son variables de Grassmann evaluadas en tiempo imaginario, ¿cierto? Entonces nosotros hace 8 días derivamos la integral de camino para bosones. Si nosotros hubiéramos derivado la integral de camino para fermiones, entonces hubiéramos tenido que hacer lo siguiente, derivar un estado, ¿cierto? Por ejemplo, phi fermiónico de forma tal que este estado fermiónico fuera un autoestado de un operador de destrucción de un fermión. Y entonces esto sería igual a phi por el ket de phi. Ahora, para poder que este estado, ¿cierto?, sea consistente con el hecho de que el anticonmutador entre C y C daga, ¿cierto?, entre CI y CI y CJ daga, pues esto se igual a delta IJ. Entonces, esto implica que sus autovalores correspondientes deben de obedecer también una álgebra anticonmutativa. Entonces, phi sub i
phi sub i asterisco. Esto debe ser igual a delta IJ. Entonces, esta es una vaina rarísima cuando uno la ve la primera vez, porque esto ya es una relación de anticonmutación sobre números, ¿cierto? No sobre operadores, sino sobre números. Esto se llama Grassmann Algebra. Listo. Y esto es consistente, por ejemplo, con las álgebras de Clifford para la ecuación de Dirac, etcétera. Entonces, está como en la misma familia algebraica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá, pues estos son variables de Grassmann evaluadas en tiempo imaginario. Es una teoría de campos a temperatura finita. Esto por E a la menos S, ¿cierto? Donde S, ¿cierto? Simplemente es una función, S va a ser una función de C sub K sigma barra C sub K sigma de sigma barra y de sigma. Ahora, yo no les dije por qué la barra. La barra es porque no utilizamos DAGA porque no son operadores. Entonces, como no son operadores, utilizamos una barra o un asterisco. ¿Cierto? Yo no me acuerdo Pierce Coleman en el libro cómo lo utiliza. Si no me acuerdo mucho. Entonces, pero pues DAGA seguro que no. ¿Sí o no? Entonces, listo. Entonces ahora vamos a ver quién es la acción. Entonces la acción como nosotros la habíamos derivado la clase pasada. Entonces recuerden ustedes que nosotros habíamos quedado con lo siguiente. Teníamos el Hamiltoniano, teníamos la derivada. La derivada eh, con respecto a tiempo imaginario por h barra premultiplicada por el campo al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Sí o no? A más el Hamiltoniano, ¿cierto? Si uno prueba el Hamiltoniano, entonces en este caso el Hamiltoniano para este sistema se divide en un Hamiltoniano H0, que sería este de acá, más un Hamiltoniano de acoplamiento, que sería este de acá. Entonces así nuestra acción la podemos escribir de esta forma. ¿Cierto? Entonces ya subamos esto por acá un poquito. Acá entonces puedo colocar para que ustedes recuerden, esto es Grassmann Algebra. Muy bien, entonces acá tenemos S de C sub K sigma barra C sub K sigma de sigma barra y de sigma. Está S de acá, entonces va a ser igual a la integral, como habíamos quedado, de 0 a h barra beta, porque es en tiempo imaginario, sobre el tiempo imaginario diferencial de tau, ¿cierto? Entonces acá, entonces, esta es la suma sobre K sigma y C sub K sigma barra. Entonces acá tendría h barra por la derivada con respecto a el tiempo imaginario más E sub K sigma, ¿cierto? Por C sub K sigma, ¿cierto? Entonces sería el término, este sería el término que corresponde a este Hamiltoniano en verde, ¿cierto? Entonces, cambiémosle de color, utilizando las técnicas que nos enseñó Juan Camilo. Muy bien. Estos paréntesis quedaron igual en amarillo, pero bueno, no importa. Entonces ahora, el término de la impureza está en rojo, entonces acá le vamos a sumar algo así. Entonces tenemos que sumarle algo como más la suma sobre sigma por d sigma barra, que sería el campo en tiempo imaginario, ¿cierto? Por h barra derivada con respecto a tau más e sub sigma por d sigma, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces, me quedaría el término en blanco que tengo acá. Entonces, en blanco me quedaría la suma sobre K sigma
gamma sobre la raíz de n que multiplica a c sub k sigma e barra, ¿cierto? Por d sub sigma más d sub sigma barra por c sub k sigma. Hay una charla que yo he tenido mucho con Juan Camilo sobre estos operadores. Estos operadores de acá conmutan, así sean operadores fermiónicos. ¿Por qué? Porque pertenecen a diferentes subespacios de Hilbert. Esa es la razón. Ahora, pongo mi atención, como estas variables que yo tengo acá, estas son variables que son variables de Grassmann evaluadas en tiempo imaginario, ¿sí o no? O sea, son autovalores de estados coherentes fermiónicos, ¿cierto? Evaluados en tiempo imaginario. Y como están evaluados en tiempo imaginario, entonces estos autovalores satisfacen condiciones de periodicidad y de antiperiodicidad. En tiempo imaginario, en este caso de antiperiodicidad por ser fermión. Entonces, ojo al gol, pues. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la representación de Matsubara para trabajar con estos de acá. Como son periódicos en tiempo imaginario, entonces estas variables de Grassmann admiten también una representación en Matsubara, ¿cierto? Entonces acá decimos. Chicos, si voy muy despacio, me avisan. Lo que pasa es que quiero seguir los pasos para que el ejemplo quede completo, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Entonces acá me queda en verde, escribo sumatoria sobre K sigma. Representación para C sub K sigma barra. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería esa? Entonces acá sería, voy a utilizar H barra. Entonces, 1 sobre la raíz de H barra beta. ¿Cierto? Entonces, y acá, entonces me queda por la sumatoria sobre I omega M, ¿cierto? De E a la I omega M tau tiempo imaginario por C sub K sigma barra, pero evaluado ahora en I omega M, que es la frecuencia de Matsubara, ¿cierto? Entonces acá multiplicado esto por H barra derivada con respecto al tiempo imaginario más E sub K sigma, ¿cierto? Y acá entonces por la representación de Matsubara de este man de acá, entonces indexo con un índice de frecuencia diferente por la suma sobre I omega n, ¿cierto? De E a la menos I omega n tau, ¿cierto? Por C sub K sigma evaluado en I omega n, ¿cierto? Este solamente es el primer término, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos con el segundo término. Lo voy a escribir otra vez la integral, entonces para cada uno escribo la integral. Entonces más la integral de 0 a h barra beta, ¿cierto? Sobre de tau. Entonces acá me queda lo siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿en qué colorcito? Me queda entonces en rojito. Entonces me va a quedar acá la suma sobre sigma, ¿cierto? Y entonces vamos a representar en Matsubara los operadores de. Esto quedaría como 1 sobre la raíz de h barra beta, ¿cierto? La suma sobre I omega m por E a la I omega m tau, ¿cierto? Por D sub sigma barra evaluado en I omega m, ¿cierto? Aquí por h barra por la derivada con respecto al tiempo imaginario. Segundo. Derivada con respecto al tiempo imaginario más E sub sigma por 1 sobre la raíz de h barra beta por la suma sobre I omega n de E a la menos I omega n tau
por D sub sigma de I omega N, ¿cierto? Entonces este sería el segundo término de la acción aquí en términos de ese rojito, ¿cierto? Entonces vamos con el blanquito. A ver, un segundo, entonces el blanquito. Qué enredo tan berraco, ¿sí o no? A ver. Entonces, ¿cómo quedaría este blanquito de acá? Un segundo, chicos, yo pienso una cosa. Ah, ya. Utilicemos un Grassmannian conjugate, mejor. Que nos comienzan a embolatar los términos, esto vuelve un visaje. Esto sería la integral de 0 a h barra beta, el periodo en el plano complejo de tiempo, tau. Entonces, acá, ¿qué nos queda? Nos va a quedar afuera, en blanquito, entonces nos va a quedar el término energético, que sería gamma sobre la raíz de n. ¿Cierto? Muy bien. Y acá, entonces queda como la suma sobre K sigma, acá por 1 sobre la raíz de H barra beta, suma sobre I omega M, de E a la I omega M tau, por C sub K sigma barra, evaluado en I omega M, ¿cierto? Esto sería acá el producto de C sub K sigma por D sigma. Entonces acá multiplicamos, ya no hay derivada, y multiplicamos por 1 sobre H barra beta, suma sobre I omega N de E a la menos I omega N tau por D sigma de I omega N, ¿cierto? Y escribimos acá, ojo acá, escribimos más GC, ¿cierto? Como estas son variables de Grassmann, ¿cierto? Entonces acá están intercambiadas, anticonmutan, entonces esto se llama Grassmann conjugate, listo. No Hermitian conjugate, sino Grassmannian conjugate. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profe, al final dice que ¿anticonmutan o conmutan? No, anticonmutan porque son variables de Grassmann. Los números de Grassmann anticonmutan. Pero no que venían de espacios de Hilbert diferentes y eso que dijiste. No, sí, pero cuando son operadores, me refería. Qué pena si confundí la cosa. Ah, ok, Cuando son listo. operadores. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por ahí, venga, me devuelve un poquito, Daniel. Vea, acá en este hamiltoniano, estos conmutan porque están generados por espacios diferentes, pero si son variables ya, o sea, los autovalores del estado corriente fermiónico sí anticonmutan. Listo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar entonces primero con el término en verdecito, ¿cierto? Entonces, el término en verdecito me va a quedar de esta forma. Entonces me queda igual. Esto queda igual a la integral de 0 a h barra beta sobre de tau, que es el tiempo imaginario. Entonces acá me queda verdecito. Entonces voy a sacar todas las sumas. Tengo tres sumas ahí, K sigma y omega M y omega N. Entonces tengo K sigma y omega M y omega N, ¿cierto? Entonces acá me quedaría de la siguiente manera esta vuelta, ¿cierto? Entonces esto sería por acá 1 sobre h barra beta por C sub K sigma barra h barra por la derivada con respecto a tau más E sub K sigma, ¿cierto? Espera que me comí acá la exponencial. Por E a la I omega M tau es por h barra derivada con respecto a tau, ¿cierto? Más E sub K sigma por E a la menos I omega N tau, ¿cierto? Por C sub K sigma, pero recuerden que estas están evaluadas, esos operadores de ahí están evaluados en la frecuencia de Matsubara, ¿cierto? Entonces I omega N, ¿cierto? Y este de acá está evaluado en I omega M. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso particular, cuando yo
saque la derivada con respecto al tiempo imaginario de esa exponencial. Entonces baja menos i omega n y multiplica h barra, ¿cierto? Entonces, ahorita lo voy a escribir así, express, ¿sí o no? Entonces, acá sigo con el color rojo, ¿cierto? Entonces me queda por acá, bueno, entonces escribamos primero la integral. Entonces, más la integral de 0 a h barra beta sobre de tau, y entonces me queda acá la suma sobre sigma, ¿cierto? Suma sobre i omega m, suma sobre i omega n, 1 sobre h barra beta de sub sigma barra de i omega m por e a la i omega m tau, ¿cierto? Acá multiplicado por h barra derivada con respecto al tiempo imaginario por e sub sigma. Y acá entonces esto es e a la menos i omega n tau por d sigma de i omega n. Entonces queda la misma derivada, queda menos i h barra omega n ahí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá me quedaría el término en blanquito, entonces más a ver cómo queda esta vuelta acá. Es más gamma sobre raíz de n, que es una constante, integral de 0 a h barra beta en el tiempo imaginario de tau. Entonces acá me quedaría sobre suma sobre k sigma, suma sobre i omega m, suma sobre i omega n, e a la i omega m menos omega n tau, ¿cierto? Entonces, porque ese último término no está multiplicando ninguna derivada. Entonces acá por c sub k sigma barra evaluado en i omega m por d sigma evaluado en i omega n más Grassmannian conjugate, ¿cierto? Pero esto era en blanco acá. Entonces, ahí faltamos a la verdad axiomática, ¿sí o no? Entonces, acá, blanco. Listo, bueno, muy bien. Faltó este de acá. Listo. Entonces, ahora reemplazamos lo que da el aplicar esta derivada sobre esa exponencial, ¿cierto? Y nos va a quedar como algo así. Entonces, vamos a comenzar por acá. Entonces, esto nos queda igual a, sacamos las sumas de la integral. Pues tenemos tres sumas ahí. A ver, un segundo. Yo reviso algo acá. Sí, entonces acá me puede quedar, si yo integro 1 sobre h bar, listo, hagamos una cosa. Entonces, saquemos las sumas de acá. K sigma i omega m, suma sobre i omega n. Entonces, esa integral no sobre h barra beta por la integral. Entonces, coloquemos acá. Se verdecito, entonces colocamos acá por 1 sobre h barra beta, integral de 0 h barra beta de e a la i omega m menos omega n por el tiempo imaginario tau sobre de tau. El resto ya no depende de tau, pues hice la derivada. Entonces me va a quedar acá simplemente por, acá me queda por c sub k sigma barra en i omega m por menos i h barra omega n más e sub k sigma. No me ocupo. Listo. Entonces por esto y acá por c sub k sigma evaluado en i omega n. Más sin embargo, esta integral de acá, ¿cierto? Me va a dar un delta. ¿Sí o no? Entonces esta integral de acá da un delta de omega m menos omega n, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora
más la suma sobre K sigma, suma sobre I omega M, suma sobre I omega N, de lo mismo. Entonces, acá me va a quedar una integral, ¿cierto? De 1 sobre h barra beta por e a la I que multiplica omega M menos omega N por el tiempo imaginario. Entonces me queda acá otra delta de omega M menos omega N, ¿cierto? Por D sigma barra en I omega M por menos I h barra omega N más E sigma por D sub sigma de I omega N, ¿cierto? Y entonces me faltaría el término en blanquito, ¿cierto? Entonces el último término en blanquito sería entonces acá más, esto me va a quedar como gamma sobre la raíz de N, ¿cierto? Y acá entonces la suma sobre K sigma, la suma sobre I omega M, la suma sobre I omega N, y acá también habría una integral, entonces 1 sobre, uy, ¿qué pasó acá con la h barra beta? Yo lo escribí ahorita. Sí, acá está multiplicando la raíz de h barra beta, 1 sobre la raíz de h barra beta, aquí me los dan PB. Entonces por acá hay 1 sobre h barra beta, entonces acá también quedaría, escribámoslo pues, 1 sobre h barra beta integral de 0 a h barra beta sobre de tau por e a la I omega m menos omega n por tau, ¿cierto? Y esto acá es un delta de omega m menos omega n, ¿cierto? Y esto por un ck sigma barra de I omega m por un d sigma de I omega n, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, una vez entonces nosotros ya hemos realizado las sumas, entonces podemos escribir la acción. Entonces, the action in the Matsubara frequency domain reads. Muy bien, entonces, ¿cómo queda esta vaina acá? Entonces, esto queda S de C sub K sigma barra C sub K sigma de sigma barra de sigma. Entonces, esto va a ser igual a, y en verdecito, la suma sobre K sigma, suma sobre I omega M, ¿cierto? De C sub K sigma barra evaluada en I omega M, ¿cierto? Por menos I h barra omega M más C sub K sigma por C sub K sigma I omega M, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya estamos hablando todo en representación de Matsubara, ¿cierto? Más la suma sobre K sigma, suma sobre I omega M de sigma barra de I omega M por menos I h barra omega M más E sigma por C, perdón, D sigma de I omega M, ¿cierto? Más el blanquito. Más gamma sobre la raíz de N, ¿cierto? Entonces acá me quedaría la suma sobre K sigma, suma sobre I omega M también, ¿cierto? Entonces me queda de sigma barra evaluado en I omega M, ¿cierto? Por C sub K sigma de I omega M más Grassmannian conjugate, ¿cierto? Pues acá ya tenemos la acción en términos de Matsubara-Green's function, ¿cierto?
Bueno, todavía en términos de la función de Green de Matsubara, no. De la función de Green inversa de Matsubara, ¿cierto? Pero ya casi. Esta es la acción. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una preguntita, profe. Dime. El hecho de que nosotros admitamos representación en las funciones de Green para varias funciones se debe a un cierto tipo de completez de las funciones de Green. ¿Para qué varias funciones dices tú? Pues, por ejemplo, para C, para las variables de Grassmann C, para las D, todas admitimos representación en funciones de Green. Ah, sí, lo que pasa es que para que la función de Green sea periódica y antiperiódica, y nosotros podamos definir una frecuencia de Matsubara que dependiendo de la estadística cumpla con una simetría o una antisimetría, ¿cierto? Como vimos en la clase pasada, Ujú, entonces es necesario que que las variables de Grassmann, que corresponden a estados fermiónicos, y esos estados fermiónicos que hacen, Daniel, esos estados fermiónicos son una base para los operadores también, ¿cierto? ajá. Entonces, forzosamente para que la función, lo que pasa es que nosotros no demostramos eso en clase, ¿cierto? Entonces, digamos que por el tiempo y eso, pero yo tengo las notas, las puedo compartir ahí en el grupo. Forzosamente, por la definición trazada de la función de Green, los elementos sobre los que usted está trazando tienen que cumplir también con periodicidad y antiperiodicidad en tiempo imaginario. ¿Sí o no? Si no, usted no puede imponer que la función de Green sea periódica o antiperiódica en tiempo imaginario. Eso solo es cierto cuando los operadores y sus autovalores asociados a los estados fermiónicos coherentes también cumplen con esa condición, si no, no se puede. Entonces, por eso es que estos estados de acá, perdón, estas variables de acá y estas de acá también, que son variables de Grassmann y estas de acá, entonces admiten esa representación de Matsubara, porque también son funciones en tiempo imaginario, ¿sí me explico? Sí, sí. Listo, profe. Bueno, muy bien, entonces, eh, ahora vamos a ver, ya que nosotros tenemos la acción, ¿qué hacemos con la acción? ¿Cierto? Entonces, para eso ahora vamos a jugar un poquito con integrales de Grassmann. Entonces, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a pensar, voy a hacer un pequeño experimento social acá. Díganme una cosa. Ustedes saben, por ejemplo, que la integral de 0, por ejemplo, a 1 de x por dx, ¿cierto? Esto es igual a x al cuadrado medios entre 0 y 1. Y esto es igual a un medio. Les hago una pregunta como medio capciosa. ¿Qué significado tiene ese procedimiento que yo acabo de hacer ahí? Mm, No entiendo la pregunta. Sí, es que la pregunta en el nivel que se encuentra usted es una pregunta como medio boleta, pero es importante, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué significa? Yo acabo de hacer una integral de 0 a 1 de x y me da un medio. ¿Qué significa que eso dio un medio? Pues ese no es el área debajo de la función y igual Exacto, x de 0 a 1. ¿sí o no? Entonces, si yo, por ejemplo, grafico una recta y igual a x, ¿cierto? Acá. Entonces, por ejemplo, esto acá es que esto es x igual a 1. Y como es y igual a x, esto es y igual a 1, ¿cierto? Entonces, base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, el área acá será un medio. Entonces, esta área de acá. Ahora, esta forma de yo pensar en integrales no es la única forma que existe para yo pensar en integrales. Integrales existen de todos o sea, todas las posibles interpretaciones en las que uno quiera pensar sobre una integral existen. ¿Cierto? No solo la integral, esta que se llama integral de Riemann, ¿sí o no? Hay muchas otras, hay integrales de Lebesgue, ¿cierto? Y, o sea, hay todo tipo de integrales, pero hay una interpretación particular de la integral que es esta, como funcional. Entonces, integral como funcional.
¿Qué es una integral como funcional? La más conocida es la longitud de arco. Longitud de arco es igual a la integral, por ejemplo, entre x0 y x1 de la raíz cuadrada de 1 más la magnitud de f' de x al cuadrado diferencial de x. Estas integrales, de hecho, son típicamente difíciles de hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ilustrar con esta integral acá? El concepto de funcional. Entonces, básicamente que una función es un elemento que mapea, ¿cierto? Un dominio de x en un recorrido f de x. Entonces, acá hay un mapeo entre dos conjuntos, ¿cierto? A cada uno de los puntos del dominio, entonces le pertenece, entonces, un único punto en el recorrido. Esto es una función. Ahora, vamos a ver entonces qué es un funcional. Un funcional es una operación matemática, es una, como llaman los matemáticos, es una aplicación, una transformación, ¿cierto? Entonces, un funcional recibe una función, ¿cierto? Y la transforma en un número real. Bueno, un número, pues real, pues complejo, lo que sea, un número, ¿cierto? Entonces, esto es un número real, no son los reales, es un número, ¿cierto? Es un número acá. Entonces, tiene acá un conjunto donde usted va a tener diferentes funciones, f1 de x, f2 de x, ¿cierto? Y para cada una de estas funciones va a existir un conjunto donde para cada función hay un número. Esto es un funcional, ¿cierto? El funcional más conocido es la longitud de arco. Deme una función y yo le doy un número. Y ese número representa una medida de la función entre x0 y x1, ¿cierto? Entonces, esto es un funcional. Ahora, eso porque es importante. Las integrales sí se pueden ver como el área bajo una curva, ¿cierto? Más sin embargo, son más que eso, ¿cierto? La integral también es una transformación lineal sobre una función, es una aplicación sobre una función, ¿cierto? Entonces, y así es como nosotros vemos las integrales sobre variables grassmannianas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un poco de, vamos a hacer una gimnasia sobre Grassmannian Calculus, ¿cierto? Entonces, Grassmannian Calculus. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo tener, voy a tener la integral sobre de phi barra, que es una variable de Grassmann, y de phi, ¿cierto? Y acá voy a tener la integral sobre de psi barra de psi. Entonces, acá tengo 4 variables de Grassmann y acá tengo una, como algo así como una acción. Entonces, pónganme atención lo que va a pasar acá, ¿cierto? Entonces, en esta acción, yo tengo un término que es A. En un segundo que esta vaina no me va a caber acá y esto sí es importante. No sabía hacer esto. Ahí sí, Pylander. Listo, entonces corramos esto un poquitico para acá. Bueno, muy bien. Entonces acá me queda E a la menos A. Va a quedar menos A si daga. Sí, ¿cierto? Más B que multiplica. A tener B que multiplica a phi daga si más. Esto sería si daga phi, ¿cierto? Más D por phi, daga no, barra por phi. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo este procedimiento? Entonces, para realizar este procedimiento, tengo que conocer unas reglas de las variables de Grassmann, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las reglas que me dicen a mí sobre las variables de Grassmann? Las variables de Grassmann son unas variables de forma tal que si yo, por ejemplo, integro
acá yo integro, por ejemplo, sobre d phi, que es una variable de Grassmann, esto da 0. Esto simplemente es una definición de mapeo, ¿cierto? Es decir, para toda función que sea un número en una variable de Grassmann, la integral da 0. Ahora, por ejemplo, la integral de phi, diferencial de phi, esto da 1. Para que una variable de Grassmann dé diferente de 0, ¿cierto? Entonces, la variable tiene que aparecer por lo menos una vez. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, esta función, yo tengo una función de phi1, phi2. Esta es una función de variables de Grassmann. Diferencial de phi1, diferencial de phi2. Entonces, para que esto dé diferente de 0, entonces básicamente que lo que yo necesito es que phi aparezca por lo menos una vez, phi1 aparezca una vez y phi2 aparezca una vez también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta de acá, para que esto dé diferente de 0, esto podría ser, por ejemplo, un 1, ¿cierto? Porque la integral del 1 va a dar 0, entonces no importa, más phi1 por phi2, ¿cierto? Sencillo. Es un monstruo ya en álgebra grassmanniana y cálculo de Grassmann, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando aparecen más de una vez? Entonces, por ejemplo, la integral de 1 más phi al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de phi, diferencial funcional. Esto es lo mismo que simplemente integrar phi por d phi. Si aparece más de una vez es 0, ¿cierto? Solamente, ¿por qué? Muy sencillo. Entonces, porque resulta que esta relación de anticonmutación, es que dice esto. Estas dos anticonmutan y esto como que esto queda phi por phi sería phi al cuadrado más phi por phi sería phi al cuadrado. Esto sería igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, de hecho, cuando usted tiene esto al cuadrado, ¿cierto? Tiene que imponer que eso es 0 por la relación de anticonmutación. ¿Sí o no? Entonces, toda variable de Grassmann al cuadrado es 0. Entonces, la variable de Grassmann solamente se admite que suceda una sola vez. ¿Sí o no? Ahora, si usted, por ejemplo, está integrando, digamos acá, está integrando, tiene una función de una variable phi y phi asterisco, ¿cierto? Estas son dos variables de Grassmann diferentes. Entonces, tiene de phi asterisco, ¿cierto? Entonces, para que esto sea diferente, usted solamente toma los términos. ¿Qué términos va a tomar? Aquí tienen que aparecer, en el término tienen que aparecer todas las variables de integración en un término para que esto sea diferente de 0. Por lo tanto, usted puede dejar la constante, ¿cierto? Porque igual la integral es 0, más phi por phi asterisco, ¿cierto? Entonces, diferencial de phi asterisco. Y esto sería exactamente igual a ¿quién? Eso sería igual a la integral de e a la phi por phi asterisco de phi funcional de phi asterisco, porque los términos de orden superior en esta serie de Taylor son 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, estas son Profe, unas reglas, sí, dime. hay uno en cuáles serían los límites de integración o hay uno que es en dónde está integrando, pues. No, usted está integrando sobre el rango de las variables de Grassmann, ¿cierto? Entonces, el rango que sea, las variables de Grassmann que sea ahora. Listo. Igual, como esto da como resultado un funcional, como vamos a ver, entonces lo que usted está haciendo es que está trazando, ¿cierto? Sobre todos los grados de libertad que contenga ese funcional. Pero y verá que ya esto va a estar más claro. Entonces, en este momento, piense esto como si fuera una integral indefinida por el momento, pero no es Ok. indefinida. Tiene unos límites, ¿cierto? Tiene unos límites, pero los límites son el rango de los autovalores. ¿Sí me entiende? Entonces, pero ya vamos a mirar esto. Entonces, vamos a ver para poder calcular esta integral de acá,
e a la menos s, que es lo que yo tengo acá. Tengo que saber cómo hacer esto. ¿Sí o no? Entonces, ponle cuidado acá. En el primer término de acá aparece una constante, chicos. Esta sería como la constante A, por ejemplo. ¿Sí o no? Esta de acá. Y este sería acá, por ejemplo, como si barra y este como si. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ese primer término sería como este de acá. Entonces, A por sí barra sí. ¿Cierto? Muy bien. Este término de acá, entonces esto sería acá como la constante D. Este sería como phi barra y este sería como phi. ¿Cierto? Muy bien. Y este de acá son los términos cruzados que tiene dos, ¿cierto? Entonces tiene dos por el Grassmannian conjugate. Y acá simplemente se gama sobre la raíz de n, sería este b que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros somos capaces de integrar esta vaina de acá. Vamos a poder llegar a una forma particular para nosotros calcular lo que tenemos que calcular. Y entonces esto va a ser directo una vez nosotros, ¿qué? Una vez nosotros conozcamos precisamente eh, nosotros conozcamos precisamente cuáles son esas constantes A, B y D a las que hago referencia. Bueno, entonces vamos a partir de acá. Entonces, integral grassmanniana, entonces evaluamos la siguiente integral grassmanniana. Listo, muy bien. Segundo, escribo a mi esposa. Bueno, bien. Entonces, acá que voy a tener yo, entonces tengo la integral sobre de si barra, ¿cierto? De si integral sobre de phi barra y de phi de e a la menos a por si barra si más b por si barra phi barra si más d phi barra por phi, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a expandir esta exponencial de acá. Entonces pónganme cuidado. Acá entonces vamos a tener que saber cuáles son los términos que vamos a conservar y cuáles no. Entonces esto me queda como la integral sobre d si barra de si de phi barra de phi. Acá me queda esto 1, ¿sí o no? Menos todos estos términos. Menos a, ¿sí o no? A ver, un segundo, yo miro una cosa acá. Turun, turun, entonces acá no aparecen todos los que estoy integrando, entonces paila. A ver, pues yo pienso una cosa. En el primer término acá, pues con respecto a phi barra, si barra, entonces en este primer término no aparece. Entonces sería si barra si más b que multiplica si barra phi más phi barra si más d phi barra phi, ¿cierto? Acá entonces me va a quedar más, ¿cierto? Esto al cuadrado dividido 2, ¿cierto? Pues un medio, ¿sí o no? Que multiplica a por phi barra, perdón, si barra si más b que multiplica a si barra por phi, más phi barra por si, más d por phi barra phi, ¿cierto? Entonces ya los términos de orden superior sí son cero, ¿cierto? Porque ahí ya cada una aparecería dos veces. Acá no necesariamente. Entonces vamos a ver quiénes son los que me van a servir acá. Entonces me va a servir, entonces esta es la integral de si barra de si
de phi barra de phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y acá, entonces me va a quedar, ¿qué términos me van a quedar de acá? Entonces, naturalmente, el 1 no me sirve, ¿cierto? El 1 no me sirve. Y estos tampoco porque estoy integrando con respecto a 4 variables. Y en ninguno de esos términos aparecen las 4 variables. Entonces, ¿en qué términos van a aparecer las 4 variables? Listo, entonces vamos a analizar. Entonces, si ustedes hacen esta expansión acá, entonces para que ahorremos tiempo, ustedes la pueden verificar en sus hogares. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener un medio, ¿cierto? Y acá vamos a tener b al cuadrado que multiplica a. Entonces yo miro una cosa. Phi barra sí. Acá aparece phi barra 2 veces. Necesito 1. Entonces voy a necesitar. A ver, sí, entonces ese un medio se va con el 2. Esperen que yo estoy haciendo un cálculo acá. Mental, un momentico, un segundo. A ver, entonces eso significa que tengo acá. Ustedes deben de demostrar que esto es A por D que multiplica a phi barra si barra si, ¿cierto? Por phi barra phi. Menos b al cuadrado, ¿cierto? Por si barra si, phi barra phi, ¿cierto? Entonces, estos son los términos que van a sobrevivir de este cuadrado de acá que se me olvidó. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, si esos son los términos que sobreviven, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Entonces, vamos a integrar primero con respecto a si y a si barra. Listo. Bueno, bien. Entonces, yo hago una cosa acá. Si yo integro con respecto a si y a si barra, factorizo menos a. A ver, un segundo, chicos, que tengo acá como una pequeña, una leve duda con respecto a una cosa. Sí, bueno, no, acá está bien. Entonces yo puedo factorizar menos a. Factoricemos de acá menos a, pues. A ver, entonces, ¿cómo me queda esto? Si yo factorizo menos a 1, primero que todo voy a integrar con respecto a si barra y a si, ¿cierto? Entonces integro primero con respecto a si barra y a si. Entonces esto me va a quedar como la integral sobre de phi barra y de phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá entonces factorizo a, ¿cierto? Factorizo a y esto me va a quedar entonces d que multiplica phi barra por phi, ¿cierto? Phi barra por phi menos b al cuadrado sobre a por phi barra phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá puedo sacar menos a fuera de la integral. Esto me queda entonces la integral funcional sobre phi barra y phi, ¿sí o no? Y entonces acá me quedaría menos phi barra por phi, ¿cierto? Que multiplica a d menos b al cuadrado sobre a. Bueno, muy bien. Listo, déjenme yo pienso una cosa, a ver qué más puedo hacer acá. Bueno, entonces acá lo que yo voy a hacer es que yo voy a sumarle un 1 a este término de acá. Y no estoy haciendo ningún mal porque esa integral sobre ese 1 da 0, ¿cierto? Muy bien, entonces acá quedaría como menos a por la integral phi barra de phi. Entonces acá como queda esto. Esto me va a quedar acá como. Sumo un 1 acá, entonces me queda 1, ¿cierto? Menos.
Ah, no, pero sí me quedaría la integral. Bien. Más sin embargo, ya sé qué puedo argumentar acá. Yo puedo sumar esto, chicos. Entonces vamos a hacer esto. Acá voy a sumar esto, es un 1 menos d menos b al cuadrado sobre a, ¿cierto? Todo esto de acá, premultiplicando a phi barra phi. ¿Por qué no estoy haciendo ningún mal? Háganme cuidado, porque yo acá lo que estoy haciendo, esto es una función de partición y le estoy sumando una constante, ¿cierto? Y los observables dependen de las derivadas de la función de partición. ¿Sí o no? Entonces, esto es como sumarle una constante a una energía libre, ¿cierto? Uno le suma una constante a una energía libre y cuando deriva la energía libre para dar un observable, porque la energía libre no es observable, entonces da cero. Entonces, acá puedo sumar esto sin ningún problema. Y acá, entonces, esto me va a dar de la siguiente forma. Entonces, esta integral, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar acá. Puedo quitarme esta menos a de acá. Esa menos a no importa porque como esto es una función de partición, necesito logaritmo natural de z, que sería el generador de cumulante. Entonces, esto sería logaritmo natural de a, ¿cierto? Por otra cosa, por z0, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como logaritmo natural de a más logaritmo natural de z0. Y esto es un desplazamiento en la energía libre. O sea, que me puedo quitar ese a de encima también. ¿Sí o no? Entonces, recuerden que cuando yo tengo la energía libre es logaritmo natural de la función de partición, o por lo menos proporcional. Por lo tanto, todo lo que en la función de partición no dependa de los campos cuánticos lo puedo quitar, ¿cierto? Porque esos son desplazamientos en la energía libre. Por ejemplo, este menos a de acá. O sea que acá voy a poder escribir esto como la integral sobre d phi barra la integral sobre d phi, ¿cierto? Y esto acá entonces va a ser e a la menos phi barra que multiplica a d menos b al cuadrado sobre a por phi, ¿cierto? Y esta es una integral gaussiana, ¿cierto? Entonces esta integral se puede hacer relativamente fácil. Más sin embargo, yo en este momento no quiero hacer la integral gaussiana. Yo la quiero dejar así como si fuera una teoría efectiva en los campos phi barra y phi. Es decir, integro sobre sí y dejo los campos phi. Vamos a ver entonces qué voy a hacer acá. En la acción que yo tengo acá, en lo que yo tengo que hacer es saber quién es phi barra, quién es phi, quién es phi barra. Bueno, muy bien. Entonces acá, esto me va a quedar de la siguiente forma. Entonces necesito primero, acá necesito D. A ver, acá me quedó D menos B al cuadrado sobre A, ¿cierto? Fantástico. Entonces, ¿quién es D? D, en esta acción, acá, sería este de acá. Este sería D, ¿cierto? Entonces, procedemos, ¿cierto? Entonces, función de partición. Función de partición. Entonces, Z, ¿cierto? Quedaría como la integral sobre la productoria, sobre, no, sobre K y sigma, ya integré, ¿cierto? Entonces esto quedaría allí como la suma sobre K y sigma. Acá quedaría esto sobre de sigma barra de sigma, que serían phi y phi barra, ¿cierto? Y acá me va a quedar entonces esto E a la menos acá me va a quedar entonces de la siguiente forma. Esto me va a quedar E a la menos la suma sobre I omega M, ¿cierto? Entonces acá coloco D sigma barra, no va a colocar la dependencia. Esta vaina no me va a caer acá. Esperen, chicos, que es que esto está, me va a quedar menos. Entonces coloquémoslo por acá. Por E a la menos suma sobre I omega M, ¿cierto? Y acá entonces voy a colocar D sigma barra evaluado en I omega N, no voy a colocar ese término, ¿cierto? Y acá entonces coloco D. ¿Quién es D? D entonces era menos IH barra omega M más E sigma. Muy bien. Menos B al cuadrado sobre A. ¿Quién es B al cuadrado? Entonces B era el coeficiente que multiplicaba los productos cruzados. O sea, B
sería gamma sobre la raíz de n, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá voy a tener, entonces acá escribo menos gamma sobre la raíz de n al cuadrado, ¿cierto? Por la sumatoria, entonces queda acá la sumatoria sobre K y sigma por, entonces acá estoy dividiendo por A, entonces divido por menos, a ver, sí, menos un segundo, sí, menos IH barra omega M más E sub K sigma, ¿cierto? Entonces acá cierro este y me queda por D sub sigma. Muy bien, entonces así me va a quedar mi integral de camino sobre sigma y sobre sigma barra. Listo. Bueno, muy bien. Déjenme pensar acá una cosa. Entonces acá, ¿qué me falta? Espero chicos que a mí me late que acá me tragué una cosa. Sí, me tragué la suma acá. Esto tiene que ser una suma sobre sigma, ¿cierto? Entonces, y esta sería una suma acá interna sobre K y sigma. Bueno, muy bien. Entonces, acá, a ver, acá entonces yo puedo reorganizar esto de la siguiente forma, factorizo este menos de acá, esto me va a quedar como un más, entonces esto por lo tanto me queda como la integral de camino sobre d sigma barra y d sigma, ¿cierto? Por la exponencial d. Entonces me queda la exponencial de menos la suma sobre i omega m, la suma sobre sigma. Acá queda el campo de sigma barra, un campo en tiempo imaginario. Y acá me va a quedar entonces menos IH barra omega M más E sub D, ¿cierto? Me queda más gamma sobre la raíz de N al cuadrado, ¿cierto? Entonces este menos lo factorizo, entonces este menos se convierte en un más. Y acá me queda la suma sobre K sigma de 1 sobre IH barra omega M. No me cabe esto acá por más que lo apeñus que no me va a caber, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá me va a quedar, tenemos esta suma de acá y coloquemos acá, entonces esto me da más la suma sobre K sigma de gamma sobre la raíz de N al cuadrado por 1 sobre IH barra omega M menos E sub K sigma por D sub sigma y cierro acá, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y esto no es otra cosa que la integral de camino sobre D sigma barra sobre D sigma, ¿cierto? De E acá, entonces esto me va a quedar como E a la menos la suma sobre I omega M, la suma sobre sigma de D sub sigma barra G, esto sería acá G de sigma de I omega M por D sigma, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, comparando estas dos expresiones de acá, entonces básicamente yo tengo que mi función de Green de Matsubara de G sub D sigma de I omega M, entonces me queda como eh, a ver un segundo. Yo reviso una cosa. Yo puedo factorizar acá, me falta factorizar un condenado menos. Un segundo, chicos. Sí, acá necesito esta función de Green. Yo creo que eso si lo vimos la clase pasada, tiene un menos acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función de Green sería menos h barra por la derivada con respecto al tiempo menor más el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces nos falta ahí un menos para que eso sea la función de Green. Entonces, si colocamos un menos acá, comparando, entonces factorizamos este menos de acá y nos va a quedar i h barra omega m, ¿cierto? Menos E sub D, ¿cierto?
menos la suma sobre K sigma de gamma al cuadrado sobre N de 1 sobre y H barra omega M menos E sub K sigma, ¿cierto? Esto inverso. Entonces, esta es la función de Green. Listo. Esta es la función de Green de la impureza. Entonces, con esta función de Green es con la función de Green que yo puedo calcular la magnetización, ¿cierto? Entonces, acá yo digo solving for the Green's function. Solving for the Green's function. Entonces yo obtengo lo siguiente. Entonces acá G sub de sigma de omega M. Esto es igual a 1 sobre IH barra omega M menos E sub D menos la suma sobre K sigma, ¿cierto? Esto es gamma al cuadrado. Esto acá es 1 sobre N. Y acá, entonces esto va a ser I omega M y H barra omega M menos E sub K sigma. Este término de acá, chicos, para que lo vayan atesorando de una vez, este término de acá se llama autoenergía, se llama self-energy. Entonces acá colocamos where the self-energy is given by. Entonces la autoenergía, los que estuvieron en la conferencia del profesor Edilson hoy, entonces pueden identificar este término de la conferencia, los dos Óscares, ¿cierto? Entonces, este término de acá se llama la autoenergía, se escribe como una sumatoria, que depende de I omega M, ¿cierto? Y entonces la autoenergía no es otra cosa que 1 sobre N por la suma sobre K y sigma del coeficiente que acopla metal con impureza al cuadrado. La autoenergía depende del coeficiente de acoplamiento al cuadrado, ¿cierto? Porque la autoenergía es la medida que me permite a mí saber qué tan fuerte está un sistema físico acoplado con un reservorio, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que es la autoenergía. Entonces, sobre H barra omega M menos E sub K sigma. Entonces, acá entra, por ejemplo, en juego. Hay formas de aproximar esta autoenergía, ¿cierto? Que juega un papel muy importante en las unidades de Green. Entonces, acá es donde entra en juego la estructura de bandas del metal. Observen acá. Entonces, para usted poder saber qué es la autoenergía, usted tiene que poder determinar exactamente esta sumatoria dada la estructura de bandas. Eso no es fácil. Usted la puede aproximar, usted puede asumir que la estructura de bandas es plana. Pueden haber un mundo de vainas, pues, sí o no. Pero esto no es fácil de ninguna forma y típicamente no se puede hacer de forma analítica. Entonces, así, ¿cómo queda la función de Green? Entonces, función de Green para la impureza. Para la impureza magnética. La función de Green para la impureza magnética, entonces básicamente va a dar lo siguiente. Tengo G sub de sigma, ¿cierto? De I omega M. Esto es igual entonces a 1 sobre IH barra omega M menos E sub D menos la autoenergía sigma de I omega M. ¿Cierto? Esta es la función de Green. Ahora, una bondad de las integrales de camino es que uno acá no se tiene que poner a inventar para llegar a la autoenergía.
Las integrales de camino son un método de teoría cuántica de campos que nos dejan en evidencia directa dónde está la autoenergía y cuánto vale. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces acá, esta sería la función de Green de Matsubara de orden cero. ¿Cierto? Con esta función de Green de Matsubara de orden cero, yo puedo hacer una expansión de Dyson en términos de las autoenergías. Y con la expansión de Dyson para las autoenergías, no, esta no. Esta de acá. Esta sería, según, esta sería la función de Green de Matsubara de orden cero inversa, ¿cierto? Entonces queda G sub de sigma de I omega M igual a 1 sobre G sub de sigma super 0 de I omega M inversa, ¿cierto? Menos la autoenergía evaluada en I omega M, ¿cierto? Entonces, y a partir de acá, entonces yo puedo determinar una expansión en términos de la ecuación de Dyson, ¿cierto? Entonces, la autoenergía es lo que me va a dar los órdenes contributivos, ¿cierto? A los procesos de scattering en este sistema físico a diferentes órdenes, ¿cierto? A orden 2, a orden 4, típicamente estos procesos tienen autoenergía 0 a órdenes impares, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Entonces, para la próxima clase, vamos a comenzar en la próxima clase, entonces hallando la densidad de estados de esto acá, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar este parámetro gamma, cómo está relacionado con la disipación de información de la impureza magnética hacia el reservorio, ¿cierto? Entonces, algo así como lo que hace la ecuación de Lindblad, pero digamos que esto es un poquito más elaborado, ¿cierto? Entonces, y para nosotros poder saber cuál es el significado físico real de esta gama de acá, ¿cierto? Entonces, nosotros calculamos densidad de estados y esto nos va a dar menos 1 sobre pi, ¿cierto? Por la parte imaginaria, pero ¿de quién? Entonces, de esto, ¿cierto? Pero evaluado, ustedes simplemente van a transformar I omega M en omega. Esto se llama una transformación inversa de continuación analítica o de prolongación analítica. Y después que hacen la prolongación analítica sobre la función de Green de Matsubara, entonces calculan acá la densidad de estados, ¿cierto? Con esto. Y esta densidad de estados les va a dar algo que se llama una Lorentzian. Esto lo hacemos dentro de 8 días. ¿Cuál es la moraleja de esto como para cerrar acá? La moraleja de esto es que esta densidad de estados es spin independent, ¿sí o no? Y si esta densidad de estados es spin independent y esta función de Green es spin independent, por lo tanto, esta magnetización que nosotros queríamos calcular mediante este procedimiento integral de camino, esta de acá, esta magnetización es cero. Eso significa que bajo estas condiciones de Hamiltoniano, ¿cierto? Que yo especifiqué acá, este Hamiltoniano no rompe una simetría de inversión temporal y no genera momento, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer dentro de 8 días, ¿qué hay que hacer con este Hamiltoniano para que cuando calculemos la función de Green con la integral de camino, el momento sea diferente de cero? Y ese es el problema de momentum, ese es el problema de single impurity moment de Anderson, ¿sí o no? Nosotros estamos haciendo, mejor dicho, de alguna forma, lo que estamos haciendo es que estamos resolviendo el paper de Anderson, pero con teoría cuántica de campos, ¿sí o no? Entonces, a mí me parece esto bastante bacano. Entonces, ya la clase que viene, entonces terminamos este problema y continuamos con la susceptibilidad de pairing en superconductores. Listo. Que es otro problema muy chévere. Listo. Bueno, chicos. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Les agradece mucho el esfuerzo. Yo hago un esfuerzo, ustedes también, para que aprendamos física, discutamos. Y entonces nos vemos el otro jueves. Listo. Listo, profe, muchas gracias por la clase, estuvo muy bacana. Listo, Gracias. profe, muchas gracias. Listo, Juan David, gracias.
Hasta luego a todos. Gracias, Oscar. Chao, Muchas gracias, Oscar. Juanda. Gracias, Jalil. Oscar, profesor, ya estoy terminando Sí. el resumen que te dije para el proyecto, entonces apenas lo tenga, te lo envío. Listo. Listo, profe. Perfecto. Listo. Ya estoy pendiente. Gracias, Oscar. Bueno, hasta luego, Juan David. Hasta luego. Juanda, una pregunta. ¿Ahorita va a haber clase o...? Sí, ya me voy a conectar. Ah, De hecho, ok. la estoy preparando toda la tarde, a ver si podía llegar a un resultado para mostrarlo, pero no creo que alcance. Entonces, vamos a ver simplemente Landau, Ginsburg y la ley de Curie. Ok. Bueno, ya me conecto entonces al otro.